Hola, en este vídeo vamos a ver cómo instalar y dar los primeros pasos con la extensión Community Builder que nos permite crear y gestionar redes sociales en Joomla. Nos vamos a centrar en este caso en la versión 1.7 de Community Builder para trabajar en la rama 1.7 de Joomla. Esta extensión la podemos encontrar en el Joomla Extension Directory. Podemos utilizar el buscador para localizar Community Builder o desde un metabuscador como Google, Yahoo o cualquier otro, poniendo Community Builder encontraremos el acceso al Joomla Extension Directory o a la página del autor Joomla Policy desde donde podemos descargar dicha extensión. Vemos que está escrita para las distintas ramas de Joomla, desde la 1.0 hasta la 1.7. Aquí no se percibe correctamente el icono que está aquí escondido, pero trabaja correctamente en la rama 1.7. De hecho, el artículo que acompaña este vídeo precisamente muestra las funcionalidades que se han incorporado a esta nueva versión. Como digo, lo descargamos desde la página del autor, desde la pestaña de descargas, Downloads. Previamente hay que estar registrado. El registro es gratuito para descargarse la extensión free. Si nos vamos a la página inicial de descargas de Community Builder, vemos que tenemos distintos niveles de descarga, gratuitos, avanzado, profesional y para áreas específicas para extensiones de suscripción de Community Builder, plantillas y otros archivos. Nosotros vamos a trabajar con la versión free, aunque naturalmente a medida que avancemos en el uso de Community Builder y queramos incorporar nuevas funcionalidades, quizá la alternativa de trabajar siendo usuarios de pago de alguno de los planes que facilita Joomla Policy, podamos acceder a dichas extensiones y funcionalidades, entre otras cosas a manuales mucho más extensos. Nos vamos a Free y dentro de Free vamos a descargar en archivos vamos a descargar el componente. Vemos que tenemos aquí un módulo de navegación, tenemos un paquete para la versión 1.4, versión 1.3, etcétera, etcétera, y nosotros lo que vamos a descargar, vemos que son descargas antiguas, y nosotros lo que queremos es descargar la versión actual. Para la versión actual, teóricamente, el enlace de Joomla Extension nos lleva directamente a la versión 1.7, que es la que encontramos aquí. Se supone que estamos logueados ya como usuarios registrados y procedemos a descargarla a nuestro ordenador. Lo guardamos en nuestro equipo y observamos un detalle, y es que dice que debemos descomprimirla primero. Lo vemos aquí en el propio nombre del archivo. De tal forma que tras descargar la extensión, vemos aquí el archivo comprimido, lo descomprimimos en una carpeta que nos genera esta carpeta donde podemos encontrar los distintos elementos que podemos instalar. Los archivos para 1.5 o para versiones de Mambo de archivos avanzados, que no vamos a tratar en este vídeo, naturalmente, un manual de instalación de esta versión de Community Builder, que es interesante leer, aunque está en inglés, por lo menos tratar de seguir los pasos, porque explica de cero hasta el final lo que sería el proceso adecuado para instalar Community Builder. Luego el archivo que vamos a instalar, que es el componente, ComProfile, que es el nombre que siempre ha tenido la extensión, el módulo de acceso que sustituirá al módulo de acceso nativo de Joomla 1.7. Luego tenemos un módulo para moderación de perfiles y un módulo para mostrar los usuarios conectados en la red social que generemos con Community Builder. Dos archivos para leer, para actualizaciones o para instalaciones nuevas, que es importante leerlos. Nosotros nos vamos a centrar en la instalación del componente y en la instalación del módulo de acceso. Para ello, desde Joomla, lo primero siempre recomendado, desde componentes, aquí va Backup, realizar
una copia de seguridad del sitio antes de realizar cualquier instalación o modificación en Joomla. Esto nos garantiza tener un punto al que poder volver en caso de tener problemas tras la instalación de un componente o cualquier otro cambio importante en Joomla, y sobre todo nos ahorrará muchas horas de trabajo y quebraderos de cabeza. Realizaríamos el respaldo y una vez respaldado, desde la administración de ficheros descargaríamos el archivo de la copia de seguridad a nuestro ordenador para liberar espacio en el hosting y, por supuesto, porque no tiene sentido hacer una copia y dejarla en el propio servidor. Realizado este paso, entonces nos vamos a extensiones, gestor de extensiones, y vamos a proceder a instalar el componente. La carpeta que hemos descomprimido, seleccionamos el archivo com profile, lo marcamos, subimos e instalamos. Vemos que una vez que se instala el componente correctamente, nos dice aquí en esta ventana que no interrumpamos el proceso de instalación, y una vez que se ha realizado nos muestra los correspondientes avisos de que se ha instalado la extensión, en este caso el componente. Nos indica que ha sido correctamente instalado, que leamos el archivo readme y que sigamos el archivo PDF de la instalación que indicábamos en la carpeta correspondiente, que es este archivo de aquí, que conviene leerlo para tener un seguimiento más exacto de la instalación. Hecho esto, el componente ya lo tenemos. Naturalmente vemos todos los campos en inglés, lo cual, bueno, pues en principio será quizá el mayor inconveniente que tengan los usuarios, sobre todo si no tienen dominio del inglés y además pues son usuarios noveles en Joomla, que cualquier extensión que se muestre en un idioma no materno pues siempre es un poco más complejo el dominarla. Si vamos a componentes, Community Builder, ya de entrada vemos que los ítems de menú se nos presentan en inglés, y si accedemos al componente, obviamente veremos poca información, pero veremos que, como hemos comentado, el menú aparece en inglés. Esta parte es de difícil solución, aparentemente, porque los idiomas están disponibles para usuarios de pago, de tal forma que Joomla Police facilita estos archivos a usuarios que, además de estar registrados, pues pertenezcan a algún plan de suscripción de los que provee el desarrollador de esta extensión. Tienen distintos planes de suscripción y, bueno, cada cual decide si se adscribe o no a un plan de suscripción que, entre otras cosas, le permitirá acceder a descargas de idiomas. De hecho, si tratamos de acceder a descargas de idiomas, bien desde descargas o bien desde el foro, que es donde podemos localizar algunos tópicos, algunos pods relativos a idiomas, concretamente al plugin de español, veremos que estos plugins, bueno, concretamente la versión que está aquí liberada del plugin es bastante antigua, se corresponde con la versión 1.03 en este caso concreto. Nosotros estamos trabajando con la versión 1.7 de Community Builder, con lo cual no nos sirve. Hay dos caminos: registrarse como usuario en un plan de suscripción y acceder al plugin de español correctamente traducido e instalarlo desde el gestor de plugins de Community Builder, o descomponer, o sea, descompactar, vemos que por defecto está solamente el inglés, descompactar el archivo descargado, el com profile, acceder a las distintas carpetas de idiomas, editar los correspondientes archivos de idiomas, traducirlos y subirlos a la correspondiente carpeta de idiomas del componente. Todo esto pues nos permitirá traducir el componente y utilizarlo en nuestro idioma. La tarea es una tarea bastante laboriosa porque los archivos de idiomas, por lo menos el archivo principal, es bastante extenso.
Es posible que buscando en Internet podamos encontrar lugares como por ejemplo el Joomla Code, donde podamos encontrar plugins para versiones un poco más nuevas de Community Builder, pero aún así podemos encontrarnos con el problema de que estos plugins nos den errores al instalarlo o sencillamente no funcionen, no nos muestren la traducción en español de Community Builder. Esto es derivado a que los desarrolladores, a medida que avanzan las versiones, suelen hacer cambios bastante importantes, no solo en la forma en que se llaman los archivos de idiomas, sino también en las propias cadenas que cargan los distintos elementos del backend y el front de Community Builder. Podemos encontrar traducciones en foros como en Joomla Spanish, donde podemos encontrar archivos de español de versiones más avanzadas, pero que posiblemente también nos den problemas. En este caso concreto, nosotros hemos descargado, por ejemplo, este archivo de español, que lo tenemos aquí, y que posteriormente veremos cómo se instala. Esto no nos va a garantizar que Community Builder se presente en español, pero como digo, los caminos para obtener el idioma correcto son los que he indicado y no hay otros en este caso. Es una extensión muy potente que dispone a su vez de muchas extensiones en el Joomla Extension Directory. Posiblemente es una de las extensiones que más componentes, plugins y módulos y otras cosas tenga en el Joomla Extension Directory escritos. Aproximadamente sobre los 381 archivos o extensiones disponibles en el Joomla Extension Directory de forma oficial para Community Builder, para hacer todo tipo de gestiones con esta extensión, redirecciones, trabajar con Twitter, agendas de contacto, calendarios de todo tipo, gestores de comentarios, bueno, hay infinidad, gestiones de galerías, mapas, bueno, hay infinidad, como digo, 381 extensiones concretamente para este componente disponibles en el Joomla Extension Directory, que recomiendo mirar, porque aunque la primera impresión que nos llevamos con Community Builder, sobre todo para quienes ya conozcan John Social, que es otra extensión de pago para gestión de redes sociales en Joomla, la primera impresión, como digo, pues suele ser un poco esperanzadora, porque la interface es bastante minimalista, es muy sencilla en comparación a la interface que muestra John Social cuando se instala. Naturalmente, la gran diferencia entre una y otra extensión es que Community Builder es gratuita, está liberada bajo licencia no comercial, y John Social es de pago. Salvando esa premisa, luego, bueno, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes que no vamos a analizar, pero que cada usuario debe ver cuál es la red que más le conviene en función de sus necesidades y objetivos. Continuando con el proceso, vamos a proceder a instalar el plugin desde Community Builder. Estábamos aquí en el gestor de plugins y tenemos aquí un botón para instalar un plugin. Le damos a Install Plugin, nos baja aquí a la opción de seleccionar el archivo que vamos a instalar, seleccionamos en este caso el archivo que hemos descargado para verificar si nos funciona. Obviamente no tenemos garantías de que nos funcione. Con esto lo que quiero mostrar es que muchos usuarios se lancen a la búsqueda de la traducción en Internet y se dediquen a descargar archivos de un lado, de otro, versiones distintas, a probar, a instalar. Recomiendo siempre copia de seguridad con Akiva Backup antes de meterse en este proceso y experimentar. Obviamente llegará un punto en que verán si han encontrado el archivo correcto, les funcionará, y si el archivo no es el correcto no les funcionará y optarán por uno de los dos caminos mencionados anteriormente. Vamos a darle a la opción de subir e instalar y vamos a ver qué sucede. Bien, en principio nos dice que nos ha instalado el archivo correctamente, le damos a continuar y aquí tenemos el plugin instalado y publicado. Obviamente seguimos viendo los campos en español y aunque vayamos a configuración, en inglés, y aunque vayamos a configuración, obviamente desde la configuración no tenemos ninguna opción para determinar cuál va a ser el idioma por defecto, con lo cual estamos en la misma problemática que al principio, que es el disponer del plugin correcto para poder utilizar Community Builder
en español. Quizá es el escollo más importante que yo he encontrado con los usuarios que se dedican o se plantean la opción, por decirlo de alguna manera, de utilizar este gran componente. Bueno, vamos a dejar de lado el tema del idioma y vamos a centrarnos en la instalación del módulo de acceso. La ventaja de Community Builder es que nos permite sustituir el módulo de acceso nativo de Joomla, que es este que vemos aquí, por un módulo de acceso de Community Builder que va a permitir que los usuarios ya hagan su registro y sus accesos a través de la extensión de la red social de Community Builder en vez de la nativa, con lo cual no tendrán que loguearse dos veces en la extensión nativa y en la extensión del componente Community Builder. Para ello nos vamos al gestor de módulos y lo primero que vamos a hacer es despublicar el módulo nativo de acceso de Joomla. Inicialmente desconocemos en qué posición está publicado. Obviamente, aparentemente podríamos pensar que está publicado en left, pero no lo sabemos. Si tenemos habilitada la opción desde el gestor de plantillas de que nos muestre las posiciones, si le pasamos la opción interrogación tp igual a 1, si está habilitada, nos mostrará las posiciones de la plantilla en uso. En este caso estamos trabajando con la plantilla por defecto de Joomla 1.7. Como tenemos habilitada esa función, podemos ver las posiciones y vemos que el módulo de acceso está publicado en la posición 7. Sabiendo esto, volvemos al backend y podemos filtrar por posiciones, que nos filtre lo que esté publicado en la posición 7. Filtrando por este campo del selector, veremos que tenemos aquí el módulo de acceso correctamente publicado. Hacemos clic en el icono de la columna estado para despublicarlo. Recargamos la página y vemos que el módulo de acceso ya no está. Ahora vamos a proceder a instalar el módulo de acceso de Community Builder. Extensiones, gestor de extensiones. Seleccionamos el archivo. Subimos e instalamos el mismo. Una vez el módulo se ha instalado correctamente, tenemos que habilitarlo. Para ello volvemos a extensiones, gestor de módulos. Y vamos en este caso a localizar el módulo desde el tipo de módulo. En este caso venimos aquí, localizamos aquí, porque no nos sirve usar el filtro de posición puesto que todavía no está publicado en esa posición. Vamos a él, no nos mostrará nada ahora porque tenemos que deshabilitar el selector de posición. Lo editamos. Estará en inglés, naturalmente. Podemos cambiar el título y poner aquí acceso usuarios. Le decimos que lo queremos en la posición 7 de la plantilla que estamos utilizando por defecto. Que lo queremos publicado en todas las páginas. Luego ya cada cual decide si no lo quiere en todas las páginas, si lo quiere solamente en alguna página específica. En el selector dice que solo en páginas seleccionadas y luego en las distintas pestañas selecciona en qué páginas quiere que sí se muestre, activándolas en la correspondiente casilla de checkbox. Aquí podríamos pasarle los distintos parámetros de configuración al módulo. Si utilizamos algún sufrijo de clase de módulo, porque estemos trabajando con una plantilla específica y queramos pasar sufijos para darle una presentación específica.
si queremos algún texto de previo al acceso y después del acceso, si queremos que redireccione alguna página diferente a la habitual en caso de que accedan. Por ejemplo, podríamos marcar que redireccionase a la lista de miembros de la red social una vez que se hayan logueado, por ejemplo, sería una opción. Si queremos que muestre el ítem de perdió su contraseña o olvidó su contraseña, para que le hagamos clic y podamos acceder a la opción de recordarla. Si queremos que aparezca en la opción de registrarse, etcétera, etcétera. Hay una serie de opciones que podemos activar o desactivar en función de las necesidades y que cada cual debe de evaluar cuáles son. Y bueno, nos pide si queremos que tenga integración con plugins de Community Builder. En este caso le decimos que sí, porque si suponemos que en un momento determinado instalamos plugins de Community Builder para Cunena, para gestores de comentarios, para boletines o para cualquier otra extensión de terceros que trabaje con Community Builder y que permita el registro o el acceso mediante este formulario, pues que lo integre y así trabajamos con un solo formulario de acceso en vez de tener extensiones cada una con su gestión de acceso de usuarios. Hecho esto, habilitamos guardando los cambios, lo cual ya nos dejaría el módulo publicado. Es posible que nos aparezca en la parte superior de la página, que luego eso es relativamente sencillo de llevar a la posición dentro de la columna posición 7 que queramos. Aquí lo vemos que está en inglés. Obviamente habría que editar el módulo. Lo preferible es, antes de instalar el módulo, descompactar el archivo zip, buscar los archivos correspondientes a idioma, traducirlos, crear el archivo es módulo lo que sea, compactar el módulo e instalarlo. Así siempre nos garantizaremos que tenemos el módulo de idiomas correctamente creado para usarlo en la instalación. Lo podemos hacer a posteriori, pero ya son más pasos. Bien, podríamos bajar este módulo a la parte inferior de la página, sencillamente filtrando por la posición 7. Deshabilitando la opción de tipo de módulos y moviéndolo usando el orden que tenemos aquí. Por ejemplo, si lo queremos al final, pues le ponemos el orden 7, guardamos los cambios en este caso ponemos 7, le damos al disquete y lo enviamos a la parte inferior. Aquí lo tenemos. Hecho esto, lo único que nos quedaría sería recargar la página y ya verlo en la posición que nos interesa, que es en la parte inferior. Bien, salvado este punto concreto de la instalación, que es bastante importante porque afecta a cómo accederán los usuarios a nuestra red social, lo siguiente sería publicar algunos elementos en los distintos menús. El primero sería en el menú de principal, instalar o habilitar un acceso al componente. Nos vamos a menú principal y vamos a crear un acceso a la red social. Nos vamos a nuevo y aquí seleccionamos qué tipo de elemento. Tenemos aquí los elementos que podemos habilitar y nos dice perfil de usuario, un listado de usuarios, un formulario de edición del perfil nuestro, en este caso, que será del perfil del usuario que esté logueado o logueándose, un recordatorio de contraseña de usuario para Community Builder, la página de registro de usuarios, la página de acceso de usuario o la página de deslogueo de usuario. Nosotros vamos a presentar el listado de usuarios, porque una de las diferencias que tiene Community Builder con respecto, por ejemplo, a John Social es que no tiene esa pantalla principal de interface inicial en la que vemos
el muro, arriba o a un lado los perfiles de los distintos usuarios que están logueados o que pertenecen a nuestro círculo de red social, los comentarios, etcétera, etcétera. En este sentido, Community Builder es más austero inicialmente, pero a medida que incorporamos plugins de terceros o extensiones de terceros para el Community Builder, vamos creando toda esa interface, toda esa página de red social poco a poco. A medida que vamos instalando, vamos construyendo y posicionando los distintos elementos que van a constituir la red social. Por lo que, aunque inicialmente es austera, a medida que vayamos familiarizándonos con su funcionamiento y con la instalación de plugins de terceros o componentes o extensiones de terceros para esta extensión, veremos que va creciendo y se va construyendo la red social que buscamos. En este caso, este ítem de menú, pues lo vamos a llamar Community Builder. El alias lo dejamos que lo ponga él. Y en este caso pertenece al menú principal, está con acceso público y se abre en la misma pantalla que lo tengamos. No vamos a hacer mayores configuraciones que esa y vamos a guardar los cambios. Bueno, parece que se nos ha quedado de alguna instalación anterior un elemento que ya tiene el mismo alias, con lo cual, bueno, vamos a llamarlo de otra forma y en todo caso, si es una instalación nueva no nos va a dar este problema si nunca hemos tenido antes Community Builder instalado, y en nuestro caso, como hemos estado haciendo pruebas, pues se nos ha quedado ese parámetro por el camino, ese menú, y ahora pues nos acusa que no podemos hacerlo. Una vez que lo hemos creado, seguramente encontraremos aquí duplicado el acceso. En este caso tenemos el que hemos creado y bueno, no lo encontramos por aquí, pero seguramente esté en los elementos despublicados el elemento que habíamos creado previamente. Bueno, lo importante es que lo tenemos aquí y para el ejemplo nos va a servir perfectamente. Si recargamos la página, encontraremos este elemento en el menú del sitio. Aquí lo podemos encontrar. Ahora cuando carguemos o cuando accedamos a este elemento de menú, no encontraremos información probablemente. Como ya teníamos en instalación anterior, vemos que sí nos muestra información porque no ha borrado los datos que se habían generado en la base de datos. En caso de que hubiese sido la primera instalación y no tuviésemos creado las tablas de la base de datos cuando se instala por primera vez, aquí no nos aparecería nada, nos aparecería un mensaje aquí arriba del todo diciéndonos que no hay nada, que está vacío y que no tenemos lista de usuarios creada ni nada. En este caso ya teníamos una lista creada de las pruebas anteriores y bueno, efectivamente vemos que nos muestra los datos de los distintos usuarios que hemos creado para pruebas, y si accedemos al perfil de alguno de los usuarios podremos ver los datos relativos a dicho usuario. Podemos ver datos relativos a desde cuándo es miembro, cuántos días está siendo usuario de la red social, si está conectado o no, qué tipo de artículos ha publicado y datos que haya configurado en su perfil. Y esto sería factible para cualquiera de los usuarios que se vayan creando en la red social. Si accedemos a cualquier otro perfil, si este tiene datos, pues los iremos viendo. Community Builder trabaja a modo de pestañas, o sea, cada elemento que añadamos al perfil del usuario se añade en el formato de pestañas, como estamos viendo aquí. Es un poco algo que lo diferencia de otros como John Social, que distribuye los datos de una manera más visual, inicialmente más visual, aunque bueno, Community Builder tiene luego otras integraciones que permiten asemejar esta visualización. Tenemos el módulo de usuarios. Ahora mismo tenemos un usuario que está logueado en Community Builder, al menos según nos indica aquí el listado. Tenemos aquí el usuario administrador, que somos nosotros, logueado. Aunque si accediésemos aquí desde el formulario de Community Builder,
Vemos que, bueno, nos vuelve a llevar a la lista de usuarios, ya nos dice que estamos logueados dentro de la comunidad, dentro de lo que sería Community Builder. Las configuraciones de Community Builder las gestionamos todas desde el componente. Conviene que revisemos todas las pestañas y vayamos viendo nuestras necesidades concretas para el arranque de esta red social. Tenemos la pestaña primera, que es el gestor de usuarios, donde podemos gestionar y administrar, aprobar o bloquear los distintos usuarios que se han ido registrando en la red social. Enviarles boletines, correos masivos a través del icono de envíos masivos. Reenviar confirmaciones si algún usuario nos reclama diciendo que no ha recibido la confirmación de su perfil aprobado en la red social, pues marcando el perfil del usuario le podríamos reenviar la confirmación de la aprobación de su perfil. Gestionamos las distintas pestañas que podemos crear para los usuarios en función, lógicamente, de los plugins o extensiones de terceros que tengamos instalados, por ejemplo, para foros, para gestión de artículos, para mensajes rápidos, etcétera, etcétera. A medida que vayamos habilitando pestañas de extensiones de terceros que hayamos ido habilitando, iremos gestionándolas y administrándolas desde aquí y estableciendo el orden anterior o posterior con el que se mostrarán cuando accedemos a un perfil y vemos las distintas pestañas que había mostrado, unas de ellas estas de aquí arriba, que son las del usuario propias, y las pestañas en concreto de las que hablamos, que son estas de aquí abajo, que nos dan paso a ver los distintos datos del perfil de cada usuario, comunidades en las que participa, artículos que ha escrito en el blog, etcétera, etcétera. De hecho, si nos vamos aquí a menú de usuario, editar perfil, que es el ítem de edición que nos permite editar el perfil ya en Community Builder, vemos que podemos modificar una serie de parámetros, nos da tooltips de información de estos campos, nos dice si son campos requeridos o no son requeridos, etcétera, etcétera, y información adicional que podemos añadir a estos campos, así como cambiar la imagen del perfil. Sencillamente desde el selector seleccionaríamos para subir una nueva imagen, escogeríamos la imagen a subir, la cargaríamos y sustituiría a la actual imagen que tengamos en el perfil, o si no teníamos ninguna, mostrará en ese momento la imagen que hayamos subido. Este sistema de gestión de pestañas de Community Builder lo vemos, como decíamos, desde el gestor de pestañas del backend del componente. Gestión de campos. Podemos crear campos. Una de las grandes cosas que tiene Community Builder es precisamente la creación de campos, personalización de los existentes y creación de tantos campos como consideremos necesarios. No vamos a adentrarnos en este vídeo en las posibilidades que tiene este apartado concreto del backend del componente, pero son muchísimas y nos permite principalmente en líneas generales crear nuevos campos y pasarles los parámetros que queramos que tengan y que se presenten en la pestaña en la que queremos que se presenten. Por ejemplo, aquí vemos que el campo de conexiones tiene título conexiones desde tipo connection, ya hay tipos establecidos. Si se presenta en la pestaña de usuario, en estado de usuario, si se requiere o no se requiere, si se muestra en el perfil, etcétera, etcétera. Tiene una serie de valores que podemos establecer el orden de los campos, y quizá es uno de los apartados más interesantes de Community Builder, sobre todo para usuarios que trabajen con Virtuemar, ya que Community Builder permite crear campos personalizados añadidos. Por ejemplo, si tenemos una tienda en Virtuemar y hemos instalado el plugin para conectar Virtuemar con Community Builder, podemos gestionar campos personalizados para el registro en Virtuemar que no contempla el propio sistema de registro de Virtuemar, a pesar de ser un sistema bastante completo también. Bueno, no tanto como este, pero bastante completo. Recomiendo acceder a la documentación tanto a través del forum de John Lapolis como de las FAQs que tiene disponibles
y de algunos otros documentos disponibles gratuitamente en la página del autor, para entender mejor el funcionamiento y las posibilidades que tiene esta opción de creación de campos personalizados en Community Builder. Gestión de listas, que es lo que veíamos en la lista esta que se nos mostraba aquí de usuarios que habíamos creado previamente. Esta gestión de listas la llevamos desde la pestaña gestión de listas, List Management, y nos permite crear listas personalizadas que podemos llamar desde elementos de menú para mostrarlas pues cuando un usuario accede y clica en un ítem de menú concreto que haga mención a esa lista, pues muestra esa lista de usuarios como habíamos visto en el front de Joomla. Esta lista, si editamos una que tenemos creada, vemos que permite pasar campos y son los que se muestran en el frontend cuando invocamos el ítem de menú que la carga. Estos campos vemos que aparecen aquí y que los vamos pasando. Desde la columna podemos establecer varias columnas, 3, 4 columnas, e ir pasándole qué datos queremos que se muestren en cada columna. Le vamos pasando los campos y él los va asociando a la columna 1, a la columna 2, a la columna 3 o a la columna 4 y luego nos lo va mostrando aquí. Aquí hemos trabajado solo con una columna. Si hubiésemos trabajado con 4 columnas podríamos establecer que, por ejemplo, el avatar apareciese en la columna 4, que en la columna 3 apareciesen los hits del usuario, etcétera, etcétera, y así queda mucho más visual y más entendible. Bueno, todo eso lo gestionamos naturalmente desde aquí, desde la opción de gestión de listas. Luego otra parte muy importante es la gestión de plugins. Como hemos visto, desde el Joomla Extension Directory tenemos acceso a numerosos plugins. Si nos damos cuenta, la mayoría de ellos son plugins. Lo vemos aquí en el iconito morado con la P de plugin. Hay componentes, hay idiomas, hay bastantes cosas, hay módulos, pero bueno, también hay plugins, que es lo que nos interesa y seguramente es lo que muchos usuarios buscarán. Serán plugins para conectarse con otras extensiones que ya tengan instaladas en Joomla, además de las que podamos encontrar desde el área de descargas de Joomla Policy. Aquí podemos administrar los plugins que tenemos instalados, habilitarlos, deshabilitarlos y ver las distintas configuraciones que tenga cada plugin en función de nuestras necesidades. Luego tenemos la pestaña herramientas. Obviamente ya lo hemos visto antes, pero desde la gestión de plugins localizamos nuevos plugins e instalamos plugins que hayamos descargado. Desde la pestaña de herramientas podemos cargar datos de ejemplo. Imaginemos que queremos hacernos una idea de cómo funciona Community Builder. Hemos instalado el componente, lo hemos habilitado, no tenemos datos, hemos instalado los módulos, los hemos habilitado y queremos ver un poco así por encima cómo funciona. Bueno, pues aquí en herramientas tenemos una opción que es cargar datos de ejemplo, que nos va a cargar datos de ejemplo para poder trabajar con ellos y ver un poco cómo funciona. Obviamente nos va a cargar datos de ejemplo en inglés. Pero bueno, para hacernos una idea inicial nos puede servir perfectamente. Si tenemos muchos usuarios en Joomla, podemos sincronizar los usuarios para que nos los cargue en Community Builder y después desde el administrador de usuarios, User Management, gestor de usuarios, podamos autorizarlos para ver, pues, para que podamos interactuar con ellos o que ellos puedan empezar a interactuar con la red social, sobre todo si es un componente que hemos instalado un tiempo después de que ya teníamos Joomla funcionando con usuarios registrados. Podemos chequear los usuarios de la base de datos, los plugins de la base de datos y los usuarios. En este caso no vamos a utilizar ninguna de estas opciones. En todo caso, la más recomendada para usuarios que quieran simplemente experimentar el componente, bueno, pues es cargar datos de ejemplo y si tenían usuarios, pues sincronizarlos para probar. Y por último tenemos las configuraciones genéricas de Community Builder repartido en varias pestañas. En inglés, si estuviese en español, pues sería más fácil para muchos usuarios entender el funcionamiento, pero bueno, básicamente si observamos son selectores y checkbox que nos van a permitir establecer distintos parámetros para ir configurando el componente y que éste se vaya comportando en función de nuestras necesidades. Recomiendo
Por defecto, muchas de las cosas ya vienen bien configuradas. A medida que vayamos avanzando en el uso del componente, podemos ir mejorando este perfil, estos perfiles configurados, o sea, el perfil general de uso del componente, para ir adecuándolo a las necesidades. El trabajo es el mismo que si configurásemos un gestor de foros como Cunena y otras extensiones que requieren de pasar unos parámetros iniciales al componente para escoger unos comportamientos del mismo en el frontend. Todos ellos están documentados o bien aquí a la derecha con textos en inglés. Vuelvo a repetir, ya conocemos el proceso de cómo castellanizar o por lo menos cómo intentar conseguir las castellanizaciones, el idioma español. Y las distintas opciones las vamos a ir repasando en estas pestañas en función de nuestras necesidades. Realizados los cambios que queramos, guardaremos los cambios y teóricamente con eso habremos adaptado Community Builder a nuestras necesidades iniciales para comenzar a trabajar con el componente. No hemos instalado algunos de los módulos disponibles porque no era el caso de este vídeo. En este vídeo nos estamos centrando en la instalación, una configuración básica de la extensión para presentar, en este caso, lo que hemos visto, perfiles de usuarios, poder ver un poco la base inicial del componente. Es un componente con muchísimas posibilidades. Y por último vamos a ver el proceso inverso. Hemos visto la instalación y ahora vamos a ver la desinstalación. Una de las cosas que no hace Community Builder, al igual que otros muchos componentes como Cunena, Jump Social y otros, es desinstalar los datos que hayamos creado en la base de datos. Si quisiésemos eliminar completamente el componente, tras la desinstalación de plugins de terceros desde el gestor de plugins, no desde el gestor de plugins del componente, sino del nativo de Joomla, módulos desde el gestor de módulos nativo de Joomla y el componente o componentes desde el gestor de componentes nativo de Joomla, después de todo ese proceso deberíamos de, con el gestor de tablas de la base de datos phpMyAdmin, deberíamos de acceder desde el panel del hosting y eliminar las tablas correspondientes previa copia de seguridad de la tabla en uso. Siempre, no cuesta nada, son 2 minutos o menos para garantizar un respaldo de algo que tenemos funcionando y que no sabemos si vamos a poder tener funcionando si cometemos un error en un proceso de estos. Para ello vamos a ir a extensiones, gestor de plugins, y vamos a ver si hay algún plugin de Community Builder instalado. La manera más fácil sería pues utilizar un filtro, por ejemplo poniendo las letras CB y buscando a ver si hay algún plugin de Community Builder instalado. Vemos que inicialmente dice que no hay ninguno. La otra opción, obviamente, sería examinar toda la lista de plugins, sobre todo si usamos paginación, importante, porque probablemente no veríamos los datos, y ver si tenemos algún plugin de Community Builder instalado. Otra opción es con control F, ponemos CB y nos indica que no hay ninguno, con lo cual no hay plugins a desinstalar. Continuamos y desde el gestor de extensiones nos vamos a módulos y aquí sí tenemos un módulo a desinstalar, que es el módulo de acceso. Perdón, nos vamos a gestor de extensiones, gestionar, lo otro era para administrar. En este caso lo que queremos es desinstalar. Filtramos por módulos. Y localizamos el módulo Community Builder. Si hacemos un filtro por CB, nos lo mostrará en exclusiva. Lo seleccionamos y lo desinstalamos. Realizado este proceso, lo que tenemos que hacer ahora desde el gestor de módulos es habilitar el módulo nativo de acceso de Joomla. Iríamos al gestor de módulos. Como tenemos filtrada ya la posición 7, este es el módulo nativo de acceso de Joomla, que simplemente lo único que tenemos que hacer es habilitarlo haciendo clic en el icono de la columna estado. Una vez que ya lo tenemos habilitado, ese será el módulo que nos cargará
en el sitio, finalizamos la sesión aquí, y será el módulo que por defecto nos cargará el módulo nativo de Joomla. Y por último vamos a desinstalar el componente. Para ello vamos a componente, a extensiones, gestor de extensiones, gestionar, filtramos el selector por componentes, más que nada para abreviar, para ir más rápido. Desactivamos algún filtro si tenemos, como en este caso tenemos ahí un filtro establecido. Seleccionamos com profile, que es el nombre interno del componente, lo vemos aquí, y lo desinstalamos. Ya está desinstalado el componente y por último eliminamos los ítems de los menús que hayamos creado que hagan referencia a Community Builder. En este caso, en el menú de usuarios, vamos al menú de usuarios, vemos que no hay ningún ítem de usuarios que afecte a Community Builder. Desde el menú principal localizamos algún ítem que haga referencia a Community Builder, lo tenemos aquí, lo seleccionamos y lo enviamos a la papelera. Naturalmente, luego hay que vaciar la papelera para que no suceda lo que sucedió en la activación anterior del ítem, que nos dijo que no podíamos porque ya existía un ítem con ese mismo nombre. Y entonces, lógicamente, deberíamos de acceder a la papelera y vaciar la papelera correspondiente para eliminar ese ítem. Por tanto, para asegurarnos que eliminamos esos ítems para que en futuras ocasiones no nos salgan los avisos que nos salieron, sencillamente, pues desde el gestor de menús, en el menú en el que nos encontremos, en este caso estamos en el menú principal, que es este de aquí, nos lleva hasta esta pantalla donde hemos borrado Community Builder, que ya no está. Nos venimos al filtro de seleccionar estado y le decimos que nos muestre los ítems que hemos movido a la papelera. Esto funciona también en la gestión de artículos, pero bueno, en este caso, menús, vemos aquí los ítems de menú, marcamos ambos y podemos vaciar la papelera para que no queden restos de ellos. De tal manera que futuramente, si instalamos la extensión y creamos un ítem, no tengamos una colisión con un ítem que tiene un alias que ya está reconocido aún estando en la papelera. Esta es una funcionalidad que se ha incorporado en Joomla 1.6 y bueno, 1.7, que es la actual rama estable, que permite que usuarios que accidentalmente eliminan ítems de menú o artículos de contenido pues puedan rehabilitarlos o vaciar la papelera si procede, si ya no los van a necesitar en más ocasiones. De esta forma, lo que hemos conseguido ha sido volver al estado nativo o anterior a la instalación de Community Builder en nuestro Joomla 1.7, de tal forma que no quede rastro de esta extensión. El paso final sería acceder a cPanel, a la tabla en concreto, a la base de datos que gestione esta instalación de Joomla, localizar las tablas de comProfile, seleccionarlas y eliminarlas. Obviamente, siempre haciendo previamente una copia de seguridad de la base de datos, bien desde phpMyAdmin con la opción exportar toda la tabla en formato SQL compactado en gzip, o bien desde componentes Akiva Backup, como hemos visto al principio de este vídeo. De cualquiera de las dos formas, el resultado da el eliminar estos datos de manera definitiva y que no tengamos datos de ejemplo o datos duplicados en un futuro si volviésemos a instalar Community Builder.
Pues esto es todo en este vídeo dedicado a esta excelente extensión que nos acompaña en Joomla ya desde los tiempos de Mambo, que fue muy conocida en la rama 1.0 de Joomla porque era la única extensión que nos permitía gestionar perfiles personalizados de usuarios y pequeñas comunidades, y que en Joomla 1.5 bueno, perdió un poco de fuerza ante la aparición de John Social, y que ahora en Joomla 1.7, y aprovechando que John Social todavía no trabaja correctamente, no de forma estable, en Joomla 1.7, bueno, pues Community Builder ha hecho un lavado de imagen muy importante, que hace que esta extensión vuelva a ser una extensión interesante de utilizar, con una infinidad de posibilidades, sobre todo porque son muchísimos los desarrolladores volcados en esta extensión, y que puede permitir que tengamos una red social instalada en nuestro Joomla, en este caso en Joomla 1.7, de una forma relativamente sencilla. No dudo que tiene sus inconvenientes, sobre todo para usuarios recién iniciados en Joomla, pero que poco a poco se puede llevar a camino y con resultados tan positivos y visuales como pueda ser extensiones como la mencionada John Social. Pues nada, os dejo aquí con este vídeo y el artículo que lo acompaña, esperando que os animéis a utilizarla y presentéis vuestras inquietudes en el foro de Web Empresa para clientes de este servicio, y bueno, os animéis a utilizarla y a construir vuestras redes sociales con Community Builder. Nos vemos en el próximo vídeo.